Entre lunes y martes de la semana que viene comienzan las clases en la mayoría de las escuelas, los liceos y los colegios de todo el país. Y no será un año lectivo más, porque viene con la implementación de varios aspectos de la transformación educativa que impulsa el gobierno. Por ejemplo, se estrenan nuevos programas de estudio y nuevos regímenes de evaluación y pasaje de grado, que incluyen la eliminación de la repetición en primero, tercero y quinto de escuela. Además, se irán extendiendo metodologías de enseñanza como el trabajo por proyectos, la resolución de problemas y la tarea desarrollada entre docentes de distintas materias. ¿Qué alcance tendrán estos cambios? ¿Cómo se modifica el día a día de los alumnos? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva. Profesor Silva, buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá. Ya hemos abordado el contenido de la reforma en otras entrevistas, pero bueno, ahora llega el comienzo del partido, ¿no? Arranca el partido. Entonces, a ver, para empezar, un repaso breve de los, tres aspectos fundamentales de la transformación. Por ejemplo, la transformación curricular integral, la elaboración de una política nacional docente para mejorar la formación de maestros y profesores, mayor autonomía de los centros educativos. Allí hay tres pilares básicos. Sí, y yo le agregaría un cuarto que es fundamental y transversal, que es el tema de la búsqueda de la equidad en el sistema educativo a través de políticas focalizadas como los centros María Espínola. En el primero de los temas que mencioné, la transformación curricular, 2 o 3 anotaciones para ir entrando en materia. Bueno, acá hay un aspecto sustantivo y bien importante, ¿no? Del cambio que comienza ahora en marzo y que se trabajó durante 2021 y 2022, que es la elaboración de un marco curricular nacional que establece un cambio de paradigma a partir de el establecimiento, a través de un trabajo de largo tiempo, con mucha comunicación con diversos actores docentes y de la sociedad, de las 10 competencias fundamentales, generales, que entendemos que un estudiante tiene que tener durante su ciclo educativo obligatorio. Esto es, desde que comienza en la educación inicial hasta los 18 años. Vamos a ir a eso enseguida con más profundidad, pero yo quería arrancar con este pantallazo para preguntarle, ¿esta es la reforma que usted quería? ¿O hubiera preferido implementar cambios más profundos? Yo creo que siempre en todos estos procesos de cambio hay cosas que toman una perspectiva distinta y se proyectan a más largo plazo. Pero en lo que respecta a lo curricular en particular, creo que es lo que muchísimos venimos hablando desde hace tanto tiempo. La necesidad del establecimiento de este cambio en clave sistémica. Y a ver, para que la gente entienda todo, ¿qué quiere decir en clave sistémica? Quiere decir que los distintos niveles educativos, a través de sus distintas formas de enseñar, de evaluar, de los actores institucionales, llámese maestros, profesores, inspectores, conjugaron esfuerzos, sumaron experiencias, tradiciones y trayectorias para abocarse a la consolidación, a la construcción de una nueva educación que toma en cuenta todas las cosas buenas, aprenden unos de otros y establece el marco curricular, un plan nacional de educación básica que era un desafío que teníamos. Es la primera vez que tenemos un reglamento de evaluación, por ejemplo, del estudiante, con todo lo que ello implica, construido desde esa perspectiva, con maestros, con profesores de secundaria, de UTU, ¿no? Le preguntaba esto porque en la oposición entienden que esta iniciativa va a quedar solo en grandes títulos. Ejemplo, José Carlos Maía, senador de la Asamblea de Uruguay, que además es docente, dijo hace pocos días que la transformación educativa es un lindo título, poca cosa adentro. ¿Qué responde? Una lástima del colega Maía que se ponga en esa posición, porque él sabe que lo que él dice no es así. No es así porque hay muchísima gente que está trabajando en este proceso de transformación educativa que acompaña con el voto al propio profesor Maía, al partido que hoy está en la oposición. Porque eso yo lo aprendí, lo digo siempre y lo voy a seguir diciendo, con el profesor Germán Rama. Por la educación y por la educación se trabaja con aquellas personas que tienen la mejor y mayor idoneidad
y que tienen un compromiso de cambio educativo más allá de lo que voten cada 5 años. Y es una lástima que él diga eso porque es una falta de respeto, lo digo francamente, a tanta gente que ha trabajado a lo largo y ancho de todo el país y que lo va a seguir haciendo este año. Bueno, vamos a ir ahora a los hechos, justamente a los cambios concretos, a lo que ya se va a notar, algunos de los cambios que empiezan a implementarse a partir de la semana que viene. Vamos a ir uno por uno en alguno de esos frentes. Romina, ¿cuál elegís tú para empezar? Sí, hay cambios en los ciclos educativos, por ejemplo, ¿verdad? En los grados que el estudiante va a transitar, quizás podemos recordar cómo son, con qué se va a encontrar el alumno que ingrese o que ya esté en el sistema. Bueno, se va a encontrar que ahora hay una educación básica integrada que va desde los 3 años a los 15, que tiene distintos ciclos educativos y dentro de los ciclos tiene tramos. Hay 3 grandes ciclos que se generan en ese periodo de tiempo. El primer ciclo que va desde la educación inicial hasta el 2º grado de escuela, el tercer ciclo que va de 3º de escuela a 6º de escuela, y el tercer ciclo será el segundo, y el tercer ciclo de 7º a 9º grado de educación media básica, esto es en los liceos y en la SUTU. Esto es un cambio significativo e importante porque además dentro de esos ciclos hay los tramos, y los tramos van unidos a estrategias diferenciales de acompañamiento, a estrategias diferenciales de enseñanza con foco en el aprendizaje y a estrategias diferenciales de evaluación. Una cosa sencilla, va mucho más de eso, pero para que la gente lo entienda, la repetición, ¿verdad? Que pasa a estar por los tramos educativos y no por los años, como era hasta ahora. Ahora profundizamos en ese aspecto, ¿no? Pero quería preguntarle, a ver, ¿pero qué objetivo se persigue con esto de los ciclos? Bueno, se persigue un objetivo de estructuración nueva de la trayectoria educativa del estudiante, de la organización curricular del sistema educativo, y esto quiere decir que son periodos de tiempo acotados en donde en definitiva fueron establecidos a partir de un diálogo con distintos actores, incluso más allá de lo propiamente educativo. Los equipos que han trabajado, por ejemplo, en las progresiones de aprendizaje, que es algo muy bueno que el país por primera vez tiene en esta lógica de competencias que van desarrollándose durante esos trayectos educativos, tuvo mucho vínculo con especialistas de neurociencias, especialistas de psicología, que fueron justamente evidenciando aquellos tramos en donde el desarrollo cognitivo y emocional del niño transita en distintas etapas, y eso fue lo que determinó en gran medida también el establecimiento de estos ciclos. La educación en el Uruguay, nos queda definirlo, vamos a seguirlo discutiendo en este año también, pero va a tener 4 ciclos educativos. El 4º ciclo, que es el que vamos a trabajar este año, es la educación de jóvenes, es el último tramo de la obligatoria, es el bachillerato, tanto el técnico tecnológico de UTU como el general de secundaria. O sea, tenemos 4 ciclos claramente diferenciados, construidos a partir del diálogo entre todos los niveles educativos y con foco en el estudiante. Una pregunta que hace, por ejemplo, un oyente en este momento. ¿Esos ciclos se hacen con el mismo profesor, maestro? Bueno, hay un trabajo que vamos a iniciar este año, por ejemplo, en lo que son los grados de primaria, ¿verdad? Hay bastante evidencia de que es bueno de que los grados pasen con los maestros, sobre todo en los más chicos, sobre todo en primero y segundo. Es una estrategia que ya estamos implementando en algunas escuelas y que aspiramos a potenciarla. Pero todavía no generalizada. No, porque por ejemplo, a ver, nosotros sí lo que estamos haciendo en el tercer ciclo en donde muchos esperaban que elimináramos asignaturas y que hubiera una cantidad de situaciones distintas. Nosotros, el currículum ahora se organiza por componentes, tiene 3 grandes componentes. Alfabetizaciones fundamentales, lengua y matemática, entre otras, ¿verdad? Pero digo ejemplos. Luego tiene el componente técnico-tecnológico y el componente de desarrollo personal. Y luego, dentro de estos componentes, tiene espacios, en donde en particular en el tercer ciclo, esto es, en el 7º, 8º y 9º, aspiramos, estamos trabajando para que así sea, en potenciar y desarrollar la coordinación. Ejemplo, espacio científico-matemático. Entonces, las nuevas metodologías que tú anunciabas, trabajo por proyecto, debate, resolución de situaciones, problema, articulada y coordinadamente por espacio, con los profesores trabajando en forma interdisciplinar. Entonces ahí
¿Qué estrategia estamos poniendo en ese tercer ciclo? Que es el más complejo porque tiene más gente, tiene los profesores de asignatura. La erradicación de los profesores en los centros educativos. Entonces, por eso estamos en la elección por 3 años. Empezamos en 6 departamentos a los profesores efectivos y vamos a desarrollarlo, esperamos universalizarlo el año próximo. Son un conjunto de estrategias. En primaria es más fácil hacer eso que propone el oyente, vamos hacia ese camino. En media es más complejo. ¿Tenías algo más sobre los ciclos? Sí, sobre los ciclos. A propósito de eso, a ver, para bajarlo a tierra, digamos, y que se vea en algo concreto. Usted hablaba de la continuidad de los ciclos, ¿no? ¿Qué pasa en un punto crítico que siempre se mencionó entre, bueno, cuando el alumno sale de primaria e ingresa al liceo, por ejemplo, en muchos casos en otra institución? ¿Qué tipo de nexo va a haber ahí? ¿Qué tipo de continuidad se le va a poder dar? A ver, acá hay una cosa bien importante que tú estás planteando. Por lo general en otra institución no, siempre en otra institución. 7º, 8º y 9º se siguen desarrollando en los liceos y en las UTU. Estaba pensando ahí en también abriendo lo que tiene que ver con los colegios privados, ¿no? Claro, sí. Los privados muchas veces tienen en la propia institución. En la misma institución. En lo público nosotros tenemos liceos y escuelas técnicas. Siempre distinto. Ahí tenemos un grave problema. Yo le digo a la audiencia, ¿cómo se evidencia que tenemos un problema? Cuando tú vas a los índices de no promoción o de repetición, en los primeros grados de primaria, en el 4º año, primer año de bachillerato, ¿verdad? Llamado 4º año de liceo también para entendernos, o en el primer año o actual séptimo de liceo de UTU. Ahí trepa la repetición. Vos no llegás a un 0,2, 0,3% de repetición en 6º año de escuela y en promedio entre secundaria y UTU trepamos casi un 30 en primer año, lo que ahora va a ser séptimo. Entonces hay un problema. Entonces ahí lo que hay es, primera cosa fundamental, que es, a veces puede sonar abstracto, pero no es abstracto porque con el correr del tiempo lo vamos a ver. Hay un plan de educación básica integrada. Se terminó primaria haciendo su programa en el edificio Varela, secundaria en el edificio de Rincón y la UTU en el edificio San Salvador. Ahora hubo una creación conjunta de los actores institucionales y hay una progresión de aprendizajes incrementales a partir de que el estudiante va transitando por todos esos 3 ciclos que hablamos, que es muy importante, porque eso lleva a un componente fundamental que es la motivación del estudiante, el aprendizaje pertinente, que sea propio sujeto activo de su aprendizaje, con docentes que a la vez ven que tienen un abordaje de temas desde una lógica competencial que extralimita, que va mucho más allá del cumplimiento de bolillas, como decíamos antes, de los programas, de contenidos específicos, para el abordaje de contenidos que los estudiantes tienen que aprender con foco en el desarrollo de competencias para la vida, que es muy importante. Ya iremos a eso. Y en eso digo, también estamos trabajando, porque hemos puesto mucha plata y empeño en distintas estrategias de acompañamiento, de tutorías académicas, pero también de acompañamiento a los estudiantes, que eso es fundamental, y sobre todo a los que están en situación de mayor vulnerabilidad social. Y ahí viene una estrategia importante en ese cambio de ciclo, ¿no? Evaluación conjunta, plan conjunto, ideado y desarrollado conjuntamente, nuevos acompañamientos y estrategias para el seguimiento de trayectoria. Ahí lo entiendo en lo macro, digamos. A ver, pero para que el padre entienda en el día a día, esto va a implicar que el docente, el maestro de sexto, por ejemplo, tenga más comunicación o pueda darle un diagnóstico más acertado de la evolución que tuvo en el aprendizaje a los docentes de en lo que hasta ahora era primer año de liceo. Estamos en eso, incluso en el diálogo de los sistemas de información, los sistemas informáticos. Hay un acumulado de información de los niños cuando están en educación primaria que tiene que necesariamente pasar a educación media cuando el niño continúa con su trayecto educativo. Y eso no pasa. Y eso es una cuestión en la cual la estamos abordando. Y tiene que haber una coordinación y una articulación como la está habiendo. Mire, hubo una estrategia que fue muy buena y nosotros la estamos desarrollando y potenciando y queriendo que vaya a educación media superior, que fue del gobierno anterior,
que tiene relación con un sistema de preinscripción, en donde la maestra dialoga con el estudiante y con su familia de sexto año y lo preinscribe a través de un sistema en el liceo o en la UTU. Y luego hay una ratificación y un seguimiento. Esas son estrategias de diálogo entre los docentes y con las familias que hay que desarrollarlas y hacer esas nuevas que estaba hablando. El año lectivo tiene varias novedades en este 2023. Desde la semana que viene empiezan a aplicarse varios aspectos de la transformación educativa que está impulsando el gobierno. ¿En qué se notará? Bueno, estamos conversando esta mañana con el profesor Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Profesor Silva, vayamos más a fondo ahora en otra de las novedades. No es que no se le haya mencionado ya en la entrevista, pero vale que dediquemos tiempo a la transformación curricular, los nuevos programas de estudio. Primero, no abarca todos los ciclos, ¿no? Simplemente ahora, usted me corregirá, en el primer ciclo de primaria y en el tercer ciclo, o sea, desde inicial hasta segundo y después de séptimo a noveno. Exacto. En el segundo ciclo, la transformación curricular no empieza este año, allí se continuará con el régimen viejo y con los viejos programas. ¿Por qué? ¿Por qué esta gradualidad? Nosotros fuimos evolucionando en esto de la gradualidad porque fue una de las estrategias establecidas para la aplicación de la transformación curricular. Algunos reclamaban que hubiera algunos centros piloto y que no fueran todos, otros reclamaban que fueran todos, y nosotros fuimos porque fueran todos, pero gradualmente en los grados o en los ciclos educativos, porque hubo que trabajar y mucho, fue bastante forzado y profesionalmente desafiante reunir a todos los niveles educativos para concebir el nuevo plan, los nuevos programas y los nuevos documentos curriculares, y por eso fuimos por un primer ciclo. Este año se trabaja en tercero, cuarto, quinto y sexto en los programas, porque el cambio curricular comprende a toda la educación básica integrada, ¿no? Con el marco curricular, con las progresiones, con el reglamento de evaluación, que ahí a un punto y aparte se aplica a toda la educación básica integrada. Es decir, en las nuevas características de la evaluación también van a regir de tercero a sexto de primaria, si bien continúan con los programas viejos. Ahora iremos a la evaluación, pero ¿se llegará a aplicar la transformación curricular en todo el sistema en este periodo? Sin duda, sin duda. Nosotros ya tenemos un cronograma tentativo que va a ingresar al Consejo Directivo para su aprobación. Lo está trabajando el equipo de la Dirección de Políticas Educativas que lidera Adrián Aristimuño, y en ese sentido vamos a constituir grupos. Ayer se presentaron los nombres de quienes van a integrar estos primeros equipos que van a trabajar en estos programas, y vamos a trabajar fuertemente convocando. Ayer yo estuve conversando con el vicerrector Juan Cristina, y lo hemos hablado muchas veces con el rector de la universidad y con otros actores. Hay que cambiar el bachillerato, lo que va a ser el cuarto ciclo. Hay que cambiarlo necesariamente, porque tenemos un bachillerato en secundaria de 1976, de la época de la dictadura, que ha sufrido algunos maquillajes en el transcurso del tiempo, pero que permanece siendo exactamente el mismo. Robina. ¿Cambian tanto esos programas, los que sí efectivamente ya se van a empezar a ver como nuevos este año, ahora a partir de la semana que viene? ¿Cambian tanto respecto a lo que ya existía? Cambian muchísimo en cuanto a la formulación, a la elaboración como documento curricular. ¿Por qué digo esto? Porque un docente no tiene estrictamente, eran muy dispares los programas, ¿no? Pero en general los programas, en particular de la educación primaria y media, no tenían, y media general, no tenían lo que tienen ahora. Ahora tienen una presentación de lo que constituye el componente, el espacio que integra la unidad curricular de que trata cada programa, tienen las competencias correspondientes a esos, primero las competencias correspondientes al tramo que integran, tienen las competencias correspondientes al espacio que también lo integran, tienen un perfil de tramo, y acá voy a hacer un paréntesis para entendernos, porque si no todos estos son términos que la gente muchas veces le pasan por un lado y otro. ¿Qué es un perfil de tramo? Bueno, miren, en ese tramo que está dentro del ciclo, esos 2 años que tiene un estudiante en su trayectoria, hay un perfil de tramo vinculado a las 10 competencias. Entonces yo como docente, e incluso como padre,
tengo una guía y que dice, bueno, a ver, ¿qué se aspira que este estudiante desarrolle en este trayecto de tiempo? Vinculado a la comunicación, vinculado al pensamiento computacional, vinculado al pensamiento creativo, al aprender a aprender. A ver, ¿cuáles son aquellas competencias que tiene que desarrollar? Y cómo yo, desde mi unidad curricular, o dicho más claro, aunque no es sinónimo, pero para que la gente entienda, desde mi asignatura o desde mi disciplina, contribuyo para que eso acontezca, desde la historia, desde la geografía, desde la matemática. El programa tiene contenidos para el desarrollo de las competencias, pero esos contenidos trascienden el aprendizaje de los mismos, es decir, para ejemplificarlo, a ver. Es que, a ver, estamos hablando de competencias. Claro. Naturalmente, en esta entrevista apareció el término competencias, que creo que conviene explicarlo un poco más, ¿no? Bueno, las competencias, lisa y llanamente, son el conjunto de destrezas que un estudiante va desarrollando durante su trayecto educativo para la concreción de las mismas. Nosotros establecimos en nuestro currículum que tiene que haber 10 competencias para la vida. Por ejemplo, la competencia en comunicación. Lisa y llanamente, el saber expresarse, el saber hablar, el tener correcta oralidad, el saber escribir en cuanto a la escritura, el tener comprensión lectora. Pero también hacerlo en distintos contextos y por distintos medios. O sea, no solo conocer el contenido, sino claro, no el solo resultado, para qué, cómo se usa ese contenido. Exactamente, a ver, ¿qué es yo lo que no puede solo tengo hacer que con ese saber contenido? Qué es el sujeto y qué es el predicado, qué es un verbo, qué es un adjetivo, lo tengo que saber. Pero tengo que, a partir de esos conocimientos, desarrollar la competencia. No es solo saber, sino es saber hacer. Y nosotros en nuestro marco curricular también decimos es concretarlo, es hacerlo. Y aquí hay un cambio en los programas también. Porque yo como docente, que muchos ya lo hacían, ojo, pero lo hacían a impulsos personales o a través de estrategias que venían por otro lado, como por ejemplo la red global que estaba en el Plan Ceibal. Yo extrapolo los contenidos. Yo no solo, por ejemplo, en historia, desarrollo, enseño hechos históricos, sino que a partir de esos hechos históricos contribuyo al desarrollo de la competencia en comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo? Aprendiendo hechos históricos a través de debates. ¿Estuvo bien X cuestión o no? Por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Posiciono a los estudiantes en esa época histórica que corresponde y genero, por ejemplo, una de las estrategias metodológicas, un debate. Los que estaban en esa época a favor y los que estaban en contra. Y genero un debate en ese tema. Lo mismo sucede con otros hechos históricos y más o hechos actuales como hemos generado, ¿verdad? El tema del aborto, el tema de distintas situaciones que repercuten en nuestra vida y en nuestra cotidianidad. Creo que por ahí se trata de enseñar estrategias de aprendizaje basadas en metodologías nuevas. Y cambiar un foco ayer. Ahí hay una precisión, metodologías nuevas. Nuevas no son, ¿no? No, nuevas en la práctica de muchos de los docentes, ¿verdad? Ahí sí tienen que ser nuevas para muchos, para otros tantos no. Yo visito muchos centros educativos donde los docentes trabajan por proyectos, donde los docentes generan aprendizaje a través de situaciones problema y creo que... Entonces, ¿cuál es el cambio? Si ya de hecho se aplicaban estas técnicas, ¿el cambio cuál es? El cambio... La generalización. El cambio es... la acentuación. ¿Cómo el cambio es la profundización en la formación de nuestros docentes para el desarrollo de estas estrategias y por eso por primera vez tenemos cursos formativos para docentes a nivel macro. Hay 50.000 docentes formándose. ¿Y eso por qué es? Y quiero decirlo también porque es muy importante y es algo que lo hemos acentuado y que hay que valorarlo. Un trabajo estratégico y coordinado, ejemplo con el Ceibal. Si Ceibal no hubiese desarrollado en base al diálogo y a lo que proyectamos para este año, la plataforma EduX, en donde están miles de docentes a la vez formándose, esto no hubiese sido posible. Es la primera vez que está pasando en el Uruguay, que tenemos una transformación curricular donde todos los docentes comprendidos, e incluso más, porque no solo de lo público, sino de lo privado, e incluso más, no solo los privados que tienen que desarrollar porque son habilitados a esta transformación curricular, los privados que son autorizados, que son casi 20, que no estaban obligados a llevar adelante esta transformación curricular y sus docentes se están formando en los cursos que nosotros estamos llevando adelante. Es decir, para contestar bien tu pregunta, hay
estrategias y fortalecimiento de la formación de los docentes para el desarrollo de estas nuevas metodologías, estas metodologías, nuevas para algunos, no para otros. En esos que para los cuales es nueva, estrategias de acompañamiento de los que ya los desarrollaban, formación y mentores, inspectores y directores para que se lleve adelante. Y lo tercero, no queda librado a la voluntad de un director, de un equipo docente. Ahora lo generalizamos. Ahora es una estrategia que cambia el foco también. Trascendemos de la enseñanza para llegar al aprendizaje. Y lo digo como docente y hablo por Robert Silva. Miren, yo no puedo pararme, y la enorme mayoría lo hace así, pero yo para que la gente lo entienda, por eso lo quiero decir en estos términos. No es solo cumplir con un programa y establecer y cumplir y ir tildando las unidades que voy desarrollando, cumpliendo durante el año educativo, sino que es el foco en el aprendizaje. Y esto quiere decir que a mí como docente me tiene que importar muchísimo y tengo que trabajar un día sí y otro también por el aprendizaje del estudiante, sabiendo de que son todos distintos y cada uno es una individualidad única. Y tengo que desarrollar distintas estrategias didácticas, aplicar distintas estrategias metodológicas que me permitan, en definitiva, desarrollar el aprendizaje. Enseño para que aprendan. Soy un compañero de ruta de los estudiantes, aprendemos entre todos. Ahora, Romina, parece que esto de las competencias incluso no está del todo claro, ¿no? ¿Veías eso que ha habido en la prensa, las declaraciones de estos días? Bueno, en lo que respecta a las competencias, no está muy claro entre los docentes, ¿no? Que están recibiendo, por ejemplo, capacitación sobre la reforma. Hablando con el diario El País, la consejera Daisy Iglesias llamó a ilustrar a todo el cuerpo docente qué es un currículum por competencia, porque prácticamente no lo sabe nadie, dijo, a días de que comiencen las clases. Incluso contó que días atrás, egresados universitarios le plantearon que no entienden el cambio impulsado. ¿Qué dice usted a propósito de esta crítica? Bueno, a ver, yo con Daisy Iglesias tengo excelente relación de tiempos, no, pues ahora es consejera, nos conocimos de cuando yo era secretario general de Codicen y tuvimos siempre un buen vínculo y espero, y estoy seguro que lo vamos a seguir teniendo, en la discrepancia total. Ella no está de acuerdo con esta transformación curricular y por lo tanto da legítimamente su opinión. No hay duda que hay que desarrollar un avance y un proceso continuo de formación en nuestros docentes y de acompañamiento. Por eso formamos 440 inspectores, 2.300 directores, hemos hecho un llamado público y tenemos mentores que van a desplegarse en todo el país para acompañar a las comunidades. Porque es cierto que nosotros tenemos que formar a nuestras comunidades en este cambio de paradigma. Si el Uruguay era contenidista, no iba por competencias, no formaba, no tenía un currículum a través de un marco curricular nacional que establecía competencia y perfil de egreso, no lo tenía, o mejor dicho, tenía algo más o menos, pero no se aplicaba. Bueno, ahora vamos por la aplicación efectiva, entonces hay que formar. Yo estoy de acuerdo, y que hay muchas comunidades educativas que piden mayor acompañamiento, que lo van a tener, también es cierto. Pero yo les digo, miren, he visitado centros educativos, sin ir más lejos, ayer visité una escuela aquí en Montevideo, estuve dialogando con las maestras, con el maestro que estaba, y noté muchísimo entusiasmo, y sobre todo diciéndome que era hora de que empezáramos a trabajar así. Y una maestra de educación inicial, de 3 a 5 años, me dijo, para nosotros esto no es nuevo, porque lo venimos haciendo desde hace muchísimos años y nos vamos a ayudar, y les dijo, vamos a ayudar a nuestros compañeros de la educación común, de primero a sexto para entendernos, para que comiencen con todo este proceso que es una cosa buena para la educación. Y creo que es así, estamos con muchos desafíos, es un proceso continuo de construcción permanente, colaborativo, tenemos muchos desafíos, habrá muchas cosas que atender, lo reconozco, pero sí digo, arrancó el cambio educativo en el país, que era lo que tanto veníamos hablando y lo que tanto precisamos. ¿Querés ver cómo hacemos radio? La mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net. Profesor Silva, seguimos. Vamos a otro de los cambios grandes que van a notarse desde el lunes. Tiene que ver con repetición y con evaluación. Vamos, uno primero, otro después, Romina. Bueno, en el caso de los boletines de notas, estos pasarán a ser 6 en lugar de 5 en todos los niveles de la educación, y la escala de evaluación irá del 1 al 10, ¿verdad? Tomando en cuenta el desarrollo de las competencias.
Cuando un padre reciba las calificaciones de sus hijos, la hoja tendrá un juicio de valor de los docentes para cada una de las competencias, ¿no? El maestro explicará qué es lo que el alumno ha hecho satisfactoriamente y en qué debería entonces mejorar para el próximo carné. ¿Qué cambia este sistema de evaluación? Primero lo que dije un rato que para mí es recontra importante, que es un reglamento de evaluación construido por maestras, profesores, por primaria, secundaria y UTU. Un antes y un después. Criterios acordados, experiencias compartidas, saberes conocidos que no se conocían entre los distintos subsistemas. Luego el paradigma cambia. La evaluación pasa a ser formativa y es mucho más que la calificación. No es la calificación. La evaluación es reconocer a través de descriptores de desempeños que están dentro de 5 niveles, cuál es el avance del estudiante en el grado en el que está, para hacerlo de una manera descriptiva y estableciendo al mismo momento qué es lo que le falta. Es una evaluación formativa, que la pusimos asociada a una calificación porque les digo francamente. Se debatió ese punto, Se ¿no? debatió, Si no tenía que eliminarse las calificaciones. Sí, la propuesta de algunos fue eliminarla. Y algunos creímos que todavía no estábamos preparados para no tener calificación, para no tener lo que la familia conoce como la nota. Porque a veces lo descriptivo, sin una calificación asociada, lleva y dice, pero ¿cómo le va? ¿Cómo está? Entonces, esto requiere un proceso y por eso muchos técnicos decían la calificación no hay que ponerla, porque los sistemas de evaluación en el mundo la están dejando. Nosotros entendimos que sí. Hay niveles de desempeño, hay descriptores de desempeño y hay calificación asociada. Por otro lado, hay cambios en la repetición. Sí. Ya no será posible la repetición en cada año, sino solo en segundo, cuarto, sexto, octavo y noveno. Y noveno porque cambia el cuarto ciclo, sí. Y en caso de que la maestra o el profesor observe que un estudiante no alcanzó los objetivos esperados, antes de ordenar la repetición va a promover las estrategias de acompañamiento. Sí. Que en realidad ya se están aplicando. Muchas de estas estrategias aprendimos en la aplicando. Pandemia muchísimo. Por ejemplo, tutorías. Por ¿no? ejemplo, las tutorías en la escuela, yo siempre digo, la escuela 8 de Tacuarembó, como la que fui yo, la escuela de 4 horas con media de recreo. Esa escuela estaban huérfanas, no tenían nada, era un reclamo permanente. Y esas escuelas, si bien no son aprender, no son de tiempo completo, no son de tiempo extendido, reciben, muchas porque son de aluvión, quiere decir que vienen niños de todas partes, de todos lugares de influencia, niños que tienen dificultades, particularmente en los aprendizajes. Entonces hicimos 2 estrategias desde la Dirección General de Primaria. Una fue tutorías por primera vez para estas escuelas, con fuerte énfasis en matemática y en lengua, tutorías como se les llama académicas, y acompañamientos y mayor vínculos con las familias a través de maestros comunitarios que están radicados en las jurisdicciones, en las inspecciones y que tienen foco en estas escuelas que no tenían ningún tipo de acompañamiento. Más allá de los equipos multidisciplinarios, de psicólogos o asistentes sociales que podamos tener, que también vamos a dar un vuelco y un foco diferente en esa lógica. Eso por un lado. Hay que prevenir, hay que adelantarse. Un niño es un sujeto siempre pasible de aprender, de desarrollarse, de transitar por todo el sistema educativo. Nosotros tenemos un sistema que muchas veces en vez de premiar, castigaba, sin reconocer muchísimas veces las situaciones propias de contexto de cada estudiante. Esto es su entorno familiar, social. Y el mecanismo de la repetición, primordialmente como mecanismo de evaluación, vienen ríos de tinta escrito, nacional e internacional, pero nacional hay una cantidad, de que no es el mecanismo de evaluación y muchísimo menos hacerlo año por año, porque nos lo dice la neurociencia que ha avanzado gigantescamente en los últimos tiempos. La psicología, el año calendario no va unido al desarrollo cognitivo del niño y emocional. Me lo decía mi madre hace tantos años, maestra de primer año. Me decía en mayo a veces, vos sabés, Robert, que fulanito, menganito, a esta altura ya tendría que estar en segundo año porque ha desarrollado cosas. Y después hubo algún avance que podrían pasar de año, etcétera. Pero ahora dijimos, señores, en primero y segundo de escuela es un tramo en donde el estudiante, el niño, va a ser acompañado, va a tener tutorías, vamos a adelantarnos a la situación.
Y recién en segundo, con desplegado todos los mecanismos, bueno, vamos a ver si efectivamente hay que interrumpir su trayectoria. ¿Qué responde usted a los que critican un paso como este porque lo ven como una contradicción? Porque señalan que, por ejemplo, a nivel de partidos políticos, cuando los partidos que hoy están en el gobierno eran oposición, cuestionaban a la administración de la educación, porque iba contra la repetición, contra el concepto de repetición. Bueno, algunos no solo del partido, me dicen a mí, me dicen que yo he entrado en contradicción porque dije una cosa y ahora hice otra. Y yo les digo, no señores, están equivocados. Yo mantengo absolutamente todo lo que dije, y lo que dije en la mesa del Codicen cuando era consejero electo. O sea, la eliminación, mal llamada eliminación, o cambio en el reglamento de evaluación que impacta en la repetición, no es el único mecanismo, como lo estamos haciendo. Nosotros ahora cambiamos el reglamento de evaluación, prorrogamos la repetición, la pusimos cada 2 años, pero hicimos tutorías que no habían, establecimos acompañamientos que tampoco estaban, hicimos un cambio curricular muy importante. Entonces, en el nuevo reglamento además establecimos una concepción distinta de evaluación, que es una evaluación formativa. Entonces, digo y diré, la repetición o la llamada eliminación de la repetición no es el mecanismo único que debemos aplicar para mejorar la educación. Ese tema para los padres a veces es como crucial, ¿no? Porque está la idea también de que eso se tira para abajo los aprendizajes o que el niño no tiene entonces suficientes motivaciones para esforzarse un poco más, porque y sí, total va a pasar igual, ¿no? Está esa idea y total va a pasar igual. Sí. ¿Qué responde a eso, que es una preocupación válida de los padres? Yo lo que le digo a los padres, le digo, a ver, miren, por ejemplo, se hizo en los estudios PISA del año 2009, se tomó a los estudiantes de 15 años, que en ese momento habían tenido una experiencia de repetición, por lo menos una, y se lo fue a buscar 3 años después. De los que habían tenido una experiencia de repetición, una o varias, a los 15 o antes de los 15 años, solo 6 de cada 100 habían culminado la educación media superior. Esto es sexto de liceo o tercero de la UTU. La repetición no es un mecanismo que nos aseguren que aprendan más. Es un mecanismo que muchas veces lleva bien, pero ¿cómo se establecen los sistemas de incentivos para el chiquilín que de repente tiene que está para dar un poquito más, ¿no? Estoy de acuerdo, pero quiero dejar claro porque para mí es bien importante, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra concepción que la repetición, el chiquilín queda, va a estar otro año, le van a enseñar lo mismo y va a aprender más. Señores, sépanlo, no es así. Pero no quiere decir que hay que eliminar la repetición, por eso nosotros no la eliminamos. Pero lo que sí quiere decir es las estrategias focalizadas en los logros, en el desarrollo de los aprendizajes que los estudiantes tienen que tener. Y por eso están las progresiones de aprendizaje, y por eso están los programas con las características que dije hace un rato que tienen. Es decir, unido a eso, las estrategias también de acompañamiento. La razón de ser de un sistema educativo son sus estudiantes. Y la razón de ser de un docente es que los estudiantes aprendan y no abandonen el sistema educativo. Y para eso apelamos a la responsabilidad, al profesionalismo de los docentes, junto a las otras estrategias y cambio en la política curricular y de evaluación que hemos llevado adelante, para ir acompañando al estudiante. Y cuando el estudiante no aprende, estar atento a esa situación. Porque tampoco sirve, y en esto quiero ser claro, diferir la repetición 2 años y cuando llega al segundo año, estamos en la misma situación, ¿no? En esto hay que ser muy honesto. No hay que prorrogar la decisión para tomarla igualmente al segundo año. Hay que desarrollar todo, por eso es muy importante, todos estos acompañamientos, estas tutorías, para que aprenda y no repita. Cantidad de preguntas, plantean los oyentes. Nosotros también todavía tenemos en lo que habíamos preparado 3 o 4 puntos importantes. Ya volvemos con la última parte de la entrevista al profesor Robert Silva. Nos acompaña esta mañana el profesor Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, que integró el Consejo entre febrero de 2016 y julio de 2019. En ese caso representando a los docentes, ¿no? Sí, casi 7.000 docentes me votaron y me dieron una de las alegrías y orgullos más grandes de mi carrera. Antes había sido secretario general del Consejo de Secundaria y secretario general del propio Codicen de la ANEP. ¿Eso fue? Desde 1999 hasta 2005, ahí trabajé, también lo hice estando en secundaria desde 1996 con el profesor Germán Rama. ¿Es abogado? Soy abogado y profesor. ¿Profesor de? De Administración y Servicio, egresado del INET, del Instituto Normal de Enseñanza Técnica.
¿Qué dicen los oyentes? Bueno, una cantidad de mensajes, observaciones, dudas, pero, por ejemplo, voy a una que se repite en varios de los aportes. Mónica, por ejemplo, plantea: para trabajar por proyectos y coordinar la tarea de varios profesores y maestros se precisa tiempo. ¿Se van a crear espacios y tiempos pedagógicos pagos para los docentes? Otro, Julio, dice: ¿se le pagará a los docentes por todo ese tiempo que en teoría es de proyectos, etcétera? Todo el tiempo de más que implica todo esto será debidamente remunerado. Y aparece, ¿no? Sí, más, sí. más. Acá dos cosas importantes. La número uno, para el trabajo por proyectos no hay duda que tengo las propias horas asignadas para cada una de las asignaturas o disciplinas en el caso del tercer ciclo. Segundo, van a haber espacios, encuentros de planificación y de coordinación pagos. Estamos estudiando esa situación, nosotros pedimos recursos en la rendición de cuentas y se nos dieron, así que van a haber esos espacios para los docentes, por lo menos 5 en todo el año, adicionalmente de los que ya existen, esto es, de las horas de coordinación que tiene secundaria y UTU y de las salas docentes que tiene educación inicial y primaria. Otro punto. 500 millones. Estos 5 encuentros oscilan, porque lo estuvimos calculando, 500 millones de pesos en el presupuesto de la ANEP. Después, Romina, tú tenías alguna duda con respecto a la autonomía, ¿no? La autonomía, sí, es uno de los pilares, ¿verdad?, que se marca por parte del gobierno, y cuando se señala lo de la transformación como uno de los ejes de la transformación. Ahora... la autonomía de los centros. De los centros a eso me refería yo, ¿no? Y la libertad que se le va a dar para que cada uno desarrollar su propia propuesta, resolver sus propias necesidades pedagógicas. ¿Hasta qué punto esa autonomía no puede contribuir a agrandar las brechas entre los centros educativos? Por ejemplo, si pensamos en lo que son los colegios privados, ¿no? Muchos de los cuales han manifestado que, bueno, que primero tienen que instrumentar en los que están habilitados, ¿verdad? Tienen que instrumentar la reforma educativa, quedan comprendidos. Muchos nos han dicho, nosotros esto ya lo hacíamos, pero han aprovechado esto como una forma de, bueno, decir, vamos a innovar, a seguir innovando. Teniendo en cuenta que usted mencionaba, una de las cosas que se quiere es justamente, ¿no?, acortar las brechas educativas. Esto no va a llevar a que los colegios privados, de vuelta a veces con mucho más recursos, se despeguen mucho más de lo que es el resto del sistema educativo. Yo creo que hay diferencias dentro del sistema público, dentro de las instituciones administradas en forma privada, y a su vez dentro de lo llamado público, dentro de lo llamado privado. Y es bueno que existan dimensiones diferentes. Yo no soy muy amigo de la uniformidad, de que todo igual, en todo el momento, en todo el país lo mismo. Sí creo que no es cierto que la autonomía de los centros educativos lleve a la profundización de eventuales diferencias o de diferencias que existen, porque le hago el razonamiento contrario. Hoy esa autonomía, que está en grandes aspectos cercenada, y hay una fuerte centralidad a todos los mismos, los acompañamientos, no ha logrado mejorar o disminuir, al contrario, ha aumentado la diferencia entre muchos centros educativos, y en particular entre el que nace en un contexto de vulnerabilidad social, quintil 1 y 2, del que nace en un contexto de sin vulnerabilidad, quintil 4 y 5. A los resultados educativos nos debemos llamar, porque mientras muchos pretenden seguir, que está bien que exista debate, deliberación, asamblea, estamos todos de acuerdo, pero también hay que resolver, porque los cambios y las decisiones hay que empezarlas a ejecutar para no seguir haciendo lo mismo, porque si no los resultados van a ser lo mismo. Entonces, dicho esto, digo, no comparto que la autonomía de los centros genere mayor inequidad, creo que va a generar, como ya lo estamos demostrando, muchas mayores posibilidades. Nos pasó en pandemia, nos criticaron cuando dejamos que los centros educativos se organizaran a través de lineamientos generales en la vuelta a clase. Nos dijeron, dejan solos a los centros, no puede ser. Fíjense lo que pasó, en realidad fue lo mejor que pudimos hacer. Muchas mentes siguen acostumbradas a los escritorios montevideanos que libran circulares, que establecen horario de ingreso, horario de salida, horario de tocar el timbre. Eso tenemos que dar paso a que las propias comunidades educativas, a través de sus distintos actores, encuentren las soluciones a sus problemas. Si yo digo Rincón del Vago, ¿qué le pasa a usted? ¿Le viene un dolor de cabeza? A ver, nosotros, yo a veces, primero quiero hacer una precisión. A ver, primero voy a ubicar a los oyentes por si no están al tanto de cuál fue esta discusión.
En el programa de literatura de 9º grado, que empieza a regir la semana que viene, entre los contenidos que sirven de referencia para los docentes hay algunos que han generado controversia. El Observador, concretamente, llamó la atención de que en las páginas 31, 32 y 33 de ese programa se incluye el listado de 99 recursos web para los docentes y entre ellos figuran sitios como Rincón del Vago o una página con el acceso restringido por posible pornografía u otra que vende el dominio de Internet, y hay otros 71 enlaces que no funcionan. Entonces, la pregunta es cómo es posible que se haya incluido esa lista de recursos en los programas y esto recién salte porque lo plantea un medio de comunicación unos días antes de que empiecen las clases. A ver, la situación es esta. Los programas lo elaboraron equipos técnicos, pasaron a consideración de las asambleas técnico-docentes y en este caso de 9º de literatura tenía una parte en esas páginas de recursos web, que no decía recursos sugeridos para los docentes. Esa fue la primera precisión que yo hice públicamente. Estableció recursos web como un conjunto de recursos, y así lo interpreté yo, que los docentes podrían tener en consideración o conocer a partir de ese listado. Así lo interpreté yo y así dije. No defiendo ni uno ni otro, digo, lo interpreté así. Cuando pedí información, reintegrados luego de esos 2 días de licencia de carnaval, se me informó por parte de quienes participaron en el programa de que habían puesto lo que ya estaba en un programa del 2009 de Educación Técnico Profesional de UTU, el programa de literatura de 3er año del ciclo básico de UTU, lo habían puesto en este de 9º de Educación Básica Integrada y no habían hecho la revisión y por lo tanto pedían la revisión. Entonces, ante eso, yo resolví como presidente del Consejo decir, señores, corresponde una revisión, porque no corresponde, hay que reconocerlo. No corresponde pegar algo del 2009 en el 2023 sin revisarlo. Entonces, se hizo la revisión y ayer al Codicer nos ingresó la nueva propuesta de los docentes que están trabajando en esto haciendo la revisión. Eso de que se trataba en realidad de una lista vieja, sí. Bueno, tiene varias connotaciones. La primera, digamos, va por el lado de no somos nosotros los primeros que damos este paso polémico. Sí. Viene de antes la lista. Segundo, el hecho de que venga de antes puede explicar por qué hay enlaces de los incluidos ahí que no funcionan. Claro. Está bárbaro. Ahora, después está la discusión sobre los que sí funcionan, ¿no? Rincón del Vago. ¿Qué dice usted a propósito de ese caso en particular? Yo les digo francamente, no lo conocí, nunca entré en mi vida a ese sitio. Me dicen incluso que no está operativo ahora, que no tiene actualización, no me acuerdo desde qué año. Entonces, estoy esperando que me informen a ver qué dicen. Incluso he pedido que estudien los recursos web que pueden eventualmente estar en otros programas. Y estoy a lo que me digan. Yo les digo la verdad. Para mí hay un principio general que va más allá de lo del Rincón del Vago, Wikipedia o lo que sea. Nosotros no podemos tener un sistema educativo que excluya una cantidad de realidades que están por fuera del mismo, que los estudiantes muchas veces van a ello. Yo como docente tengo que conocerlo, tengo que saber que existe, porque incluso en mi evaluación, en mi acompañamiento al estudiante, tengo que prever o por lo menos conocer aquellos aspectos que el estudiante puede tener en cuenta en el proceso de aprendizaje. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué entonces se dieron estas situaciones? Álvaro Revelo, presidente de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay, dijo que la inclusión de esos links es una falta de respeto, la reforma educativa se desacredita con cada uno de estos errores. Yo creo que no. Miren, la inclusión de esos links lo hizo junto con el equipo, y Álvaro Revelo, si no tengo mala información, creo que trabajó con la inspectora de literatura de secundaria, que fue la que gestó junto con otros docentes este programa. Al mismo Álvaro Revelo le digo, ¿qué dijo él de estos links que estaban en el 2009? A la Asociación de Profesores de Literatura, porque comprende a profesores de secundaria y de UTU. Ahora, y está bien, y yo agradezco, miren, yo agradezco, y no le digo solo a la Asociación de Profesores de Literatura, a toda la sociedad en su conjunto. Pero pasa si detecta un problema, un error, póngalo en evidencia. Estamos siempre dispuestos a reconocerlo y a solucionarlo, porque estas situaciones se pueden dar en equipos profesionales que trabajaron y que en definitiva presentaron estas propuestas y hay que corregir. La pregunta iba porque otros que han hablado, como Luis Bravo, docente de literatura e información docente y uno de los referentes de la asignatura acá en Uruguay, dijo: literatura fue la única asignatura en que ninguno de los cerca de 1.500 profesores aceptaron participar en la elaboración del programa.
Está faltando la verdad porque hay profesores que participaron en la elaboración del programa. ¿O quién hizo un extraterrestre el programa de literatura? No es así. Lo que él señala es que se le dio la espalda a los docentes y a los que Bueno, saben. y es una lástima que se le haya dado la espalda, porque después eventualmente pasan estas cosas y reclaman. Podrían haber tenido una actitud crítica colaborativa, ¿verdad? Y a partir de ahí hacer notar su punto de vista y colaborar. Por suerte, y está terminando la entrevista, pero yo no quiero irme sin decir que hay otra cosa muy importante que en el país está pasando, y que es por primera vez. Estamos transformando la formación de los maestros y de los profesores en el Uruguay. Hay un nuevo plan de formación de maestros de 5 carreras absolutamente innovador en una cantidad de cuestiones. ¿Por qué me vino esto a la mente? Porque muchos de profesores de formación en educación, de formación de docentes, no quisieron trabajar en un principio en la elaboración de los programas del nuevo plan y ahora están sumados trabajando. Porque se dieron cuenta que la negativa, el dar la espalda, puede llevar a situaciones que desde su perspectiva incluso pueden ser peores o más perjudiciales. Entonces, la gente tiene que colaborar desde incluso un espacio crítico. Yo lo hice muchas veces como consejero docente, no estaba de acuerdo con una cantidad de cosas del gobierno anterior. Y sin embargo, lo saben quienes me acompañaban en torno a la mesa del Códicen, trabajaba, colaboraba, hacía propuestas, porque las cosas tienen que salir de la mejor manera posible. Acá no vale cuanto peor mejor. Pero y visto del otro lado, también la ANEP ha hecho su propio aprendizaje de esta etapa de trabajo en la transformación educativa. ¿Se va a cambiar la metodología de trabajo en cuanto a la relación con los sindicatos y con las ATD para aflojar la conflictividad, los resquemores, las desconfianzas? Nosotros tenemos siempre una actitud de apertura. Acá ¿cuál es el problema? A ver, primero, nosotros pusimos sobre la mesa una cosa que es clara. Aquí la conducción de la educación la tenemos quienes gobernamos la educación legítimamente. No quiere decir que no hay diálogo, no quiere decir que nos sentemos en una mesa, que yo te escuche a vos y que vos me hagas una propuesta y que yo diga, pero qué bien que está, porque ha pasado. Pasó y hay ejemplos. Ahora, dicho eso, digo, nosotros tenemos una hoja de ruta y un plan de acción que muchas de esas cosas no son compartidas. Pero a pesar de no ser compartidas, creo que está bueno que quienes no la comparten se sienten en torno a una mesa y propongan. Pero Ejemplo. Ahora las ATD que convocamos a las ATD de secundaria, les pusimos, miren, vamos a avanzar en el bachillerato, en el cambio de bachillerato. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su visión? ¿Por dónde les parece que debemos ir? Bueno, la respuesta, que todavía no me ha llegado, me he enterado por la prensa, es que consideran que no se van a pronunciar porque no tiene que haber transformación. Pero ahí hay un cambio, ¿no? Hay un giro. Lo decía el propio consejero Juan, Gavito, ¿no? Hemos hablado con Juan. Él decía, creo que en esta nueva etapa tenemos que invitar a las ATD desde el inicio. Como que hay una autocrítica. No, a ver, yo creo que no es una autocrítica en la medida que nosotros son procesos de cambio diferentes y que van evolucionando. Primero nosotros teníamos que armar el marco curricular nacional, las progresiones, el plan. Armamos documentos borradores, porque si no saben cuál es el problema de este país, no solo en educación, en muchas áreas, que tenemos ideas hermosas, que somos grandilocuentes al hablar, pero después al materializarlo y plasmarlo en los hechos, no lo hacemos. Entonces nosotros dijimos, hay ideas de mucho tiempo, pongamos gente a laborar, a trabajar, hagamos un documento mártir, como me gusta a mí decirlo, pongamos a consideración de distintos actores, recibamos aportes y aprobemos uno definitivo. Hecho eso con grandes documentos, marco curricular nacional, etcétera, ahora estamos en la etapa de plan y programa, programas para segundo ciclo, plan y programas para cuarto ciclo, esto es el bachillerato. Creo que la propuesta, que la hemos conversado y estoy de acuerdo, es tomar lo último que hicimos, involucrar a las ATD en el proceso de elaboración de los programas, que ya lo habíamos hecho, y también el pedido de una actitud proactiva y abierta a poder trabajar juntos más allá de las diferencias. Profesor Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, gracias por acompañarnos esta mañana. La verdad que ha sido un gusto, gracias a ustedes por la oportunidad. El lunes y martes próximos son días de mucha alegría en el país, comienzan las clases en todo el país. Gracias, miren, hay muchísima gente laburando, mucha gente. A los auxiliares que están cargando los camiones, que andan por las rutas repartiendo los insumos, a los arquitectos, a los obreros de la construcción que están poniendo todo. Miren, estamos con un plan de mantenimiento que es un megaplan.
Este año, en el 2023, vamos a invertir 1.047 millones de pesos en mantenimiento, en inicio de clases, en adecuación, en arreglo de ventanas, humedades, pisos, patio. Queda mucho por hacer, pero estamos en eso. El agradecimiento a ellos, a los funcionarios, a las cocineras, a todos que están poniendo todo que quede de la mejor manera. Y, por supuesto, a los docentes, actores protagónicos en la educación de siempre, y que van a cumplir un rol muy importante junto a la familia. Acá lo digo y con esto termino. Alianza estratégica, familia, educación, cambio educativo tiene que ser una causa nacional y nos tiene que unir a todos. Vamos a seguir de cerca este proceso, entonces. Volvemos a conversar en cualquier momento.